Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo con la palabra del Señor. Seguimos pensando en el libro de Santiago y hay unas frases maravillosas, asombrosas, en el capítulo 4. Dice en el versículo 6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Bueno, así sigue diciendo que el remedio para el gran problema que tenemos, que es nuestro pecado, nuestro corazón pecaminoso, que nos conduce al orgullo, que nos conduce a ponernos en el lugar de Dios para juzgar a otros y llevar a cabo nuestras sentencias y nuestras acusaciones. Ese corazón pecaminoso que nos mueve, seduce, arrastra y empuja a pecar, a desear lo malo, a envidiar, a codiciar y a actuar de esa manera que no agrada a Dios. Ese corazón pecaminoso que es la fuente de que nuestra lengua no se abra para edificación, sino para destrucción, y que nuestro cuerpo sea usado para el pecado y no para la santidad. Realmente el problema de todo es nuestro corazón pecaminoso, y Santiago denuncia esto y muestra nuestra gran necesidad de la gracia. Por eso en el capítulo 4 nos dice, a pesar de todo esto, a pesar de que el corazón pecaminoso hace que amemos al mundo y dejemos a Dios a un lado, o que queramos mantener nuestra relación con Dios y a la vez tener nuestra relación con el mundo. Queramos agradar a Dios y agradar a la gente para que nos aplaudan. Queremos agradar a Dios y a la vez agradar a nosotros mismos para seguir nuestros propios caprichos y deseos personales, pidiendo mal para gastar en nuestros deleites. A pesar de que podamos discriminar a otros y, como hemos dicho, hacer un mal uso de la lengua y todas estas cosas que provienen del corazón pecaminoso, pese a todo esto, la única solución para esta situación es el Señor Jesucristo, que da mayor gracia. Es nuestro Dios y Padre, que nos ha dado la gracia y el oportuno socorro mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede dar esa mayor gracia, una gracia generosa, una gracia poderosa, una gracia mayor que nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Pablo también que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la gracia solamente puede recibirse por la fe, y la fe debe de ser humilde. Por eso dice aquí que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, lo cual quiere decir que la única manera en que nosotros podemos recibir esa gracia es acercándonos a Dios humildemente. La única manera en que podemos recibir ese poder, esa gracia que nos lleva al arrepentimiento, esa gracia que nos lleva al cambio, que nos lleva a una transformación de vida, es acercándonos a Él con humildad, porque Dios va a resistir a los soberbios. El soberbio es aquel autosuficiente, aquel que se autosalva, aquel que busca reformar su vida y hacer las cosas a su manera y otra vez colocarse en el lugar de Dios como si Él tuviese poder sobre sí mismo para perfeccionarse. Este es el gran orgullo. El orgullo de la religión que está basado en el tú puedes. Y tú puedes siguiendo las normas, estatutos, reglamentos, directrices y todas aquellas cosas para aplastar tu pecado y salir victorioso. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es la gracia. La gracia que nos es dada por medio de la fe en el Señor Jesucristo es la única que nos lleva al perdón y nos lleva a la transformación. La única que nos lleva a tener la vida eterna en Cristo Jesús, la justificación de nuestros pecados y también el poder para vencer el pecado, para vencer la tentación, de la cual se habla en el capítulo 1 de Santiago, para vencer al mundo con sus atracciones y seducciones y con todo su poder en nosotros, y para vencer, por supuesto, nuestro corazón pecaminoso, siempre dispuesto a la envidia, siempre dispuesto a la discriminación y al conflicto, siempre dispuesto al egocentrismo, siempre dispuesto a todo lo malo y nunca para nada bueno. Por eso necesitamos la gracia. Y aquí dice
someteos a Dios y resistid al diablo. Pero esto es imposible sin la gracia. Sin esa gracia que nos viene dada en Cristo Jesús, nunca podemos someternos a Dios. Nunca podemos resistir al diablo, porque ¿con qué fuerzas? ¿Con qué poder? Necesitamos la gracia perdonadora, la gracia que nos lleva a la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se enorgullezca. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, esa gracia es la gracia de la salvación, pero luego está la gracia del poder. La gracia que llevó, por ejemplo, el apóstol Pablo a gloriarse en sus debilidades, y que esa gracia del Señor le bastase para sobrellevar el aguijón de Satanás. Ese aguijón que se menciona en 2 de Corintios, que le abofeteaba. Pero el Señor dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se complementa, se completa, mejor dicho, se manifiesta de una manera extraordinaria en tu debilidad. Por eso aquí aparece la palabra gracia como la sanidad, la cura y la solución a nuestra situación pecaminosa. Y el único modo de poder avanzar en la fe y crecer en la fe es la gracia de Dios. No hay ninguna otra manera. Pero esa gracia no nos viene dada por ningún sacrificio religioso. No nos viene dada por ningún método humano, ningún método religioso. Solo viene por la fe en la cruz del Calvario. Solo viene por la fe en aquel que derramó toda gracia, que es la fuente de toda gracia, gracias a su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado y nos da el poder para superar el pecado, que nos da el poder para vencer la cautividad del pecado, para darnos la libertad, porque el dominio del pecado ha sido roto gracias a la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo entonces hace efectiva esa liberación por medio de la gracia. Y esa palabra gracia, que es una palabra tan grande, nos habla de la capacidad y del poder que nos viene de lo alto para ser transformados y abandonar nuestro carácter de ira egocéntrico, nuestro carácter mundano, nuestro carácter realmente carnal, para caminar en el Espíritu, vivir una vida diferente, una vida transformadora, una vida transformada, una vida que en verdad se someta a Dios, resista al diablo. Y como dice aquí: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estáis en pecado, pero podéis limpiar vuestras manos. Podéis dejar de ser inconstantes en vuestros corazones. Podéis reconocer vuestra miseria y vuestra maldad, dice aquí, lamentando, llorando por vuestros pecados, humillándoos delante del Señor para que Él os exalte. Esta es la única manera en la que nosotros podemos superar el pecado. Obtener por gracia el perdón completo de nuestros pecados, evidentemente, del pecado que cometemos actualmente, de todos los pecados, pero también por la gracia necesitamos la facultad y el poder para vencer la tentación, para vencer nuestro carácter pecaminoso y malvado, y poder someternos a Dios resistiendo al diablo, y así poder tener la victoria en Cristo Jesús. Y para eso tenemos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Él dice que está en su trono de gracia, abierto a nosotros. En Hebreos capítulo 4 lo dice: es su trono de gracia para que hallemos el oportuno socorro. Y Santiago está invitando aquí a sus oyentes, está invitando aquí a sus feligreses, por llamarlo de alguna manera, a aquellos que están escuchando. Le está invitando a que vayan a buscar la gracia con toda humildad, y así puedan buscar ese cambio en sus vidas. No solamente Santiago es el doctor que habla crudamente de la enfermedad, no solamente es el profeta que denuncia el pecado y hace sacar nuestras hipocresías y mentiras y falsedades, no solamente nos vapulea para que podamos ver realmente nuestro carácter malvado, sino también nos muestra el amor y la gracia que hay en Jesucristo, porque Él dice: en Él hay mayor gracia. Y por esto que cada día necesitamos esa gracia. Cada día debemos venir a Dios para suplicar esa gracia, que es el único poder y facultad
venido del cielo a nosotros por medio del Espíritu de Dios, para vencer la tentación y el pecado, para que haya un cambio en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de desear, deseando lo que debemos y aborreciendo lo que no tenemos que amar, lo que no debemos desear. Solo Dios podría hacer esa obra. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Cuando venimos a Cristo Jesús, quien nos limpia con su sangre y derrama de su Espíritu sobre nosotros. Y Él entonces nos anima a ello. Nos anima a que seamos honestos con nosotros mismos, a que veamos nuestros pecados realmente delante de Dios. Quizá ante los demás y los demás mismos nos puedan ver como buenas personas, puedan decir que son buenos cristianos, puedan decir que nosotros somos un ejemplo a seguir, puedan decir que realmente estamos andando en piedad y en santidad, pero ellos no saben nada. Ellos solamente ven lo externo. Ellos no saben todo lo que es, todas nuestras luchas, todas nuestras batallas, todos nuestros pecados secretos, todas nuestras mentiras, todas nuestras hipocresías, todas nuestras ocultaciones. Ellos no saben todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros deseamos, todo lo que nosotros anhelamos, que tantas veces es contrario a la voluntad de Dios. Ellos no saben de toda esa ira y enojo y rencor, no saben de esa amargura, no saben de esos malos pensamientos, de esos pensamientos de lascivia, de inmundicia, de maldad, de suciedad. Ellos no saben acerca de nuestros ojos qué es lo que están mirando, nuestra boca qué está hablando, nuestro corazón qué está deseando. No saben lo que nuestra mente está maquinando. No saben cómo miramos al prójimo y qué pensamos de él. No saben en verdad nada de lo que hay dentro de nosotros. Pero Dios sí. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Has examinado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Antes de que diga la palabra, tú, Señor, la sabes todas. Sí. El Salmo 139 nos dice que Dios nos conoce perfectamente, y al conocernos perfectamente, entonces debemos venir a Él para decirle que nos examine, que nos conozca, que nos pruebe y que vea si hay otros caminos de perversidad y nos guíe en el camino eterno. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Hay que acabar con nuestro pecado, debemos acabar con nuestros corazones, acabar con el dominio de nuestro corazón pecaminoso, de nuestros deseos malvados. Tenemos que ir a la raíz del pecado y cortarla. Tenemos que arrancar esa raíz pecaminosa para que la conducta pecaminosa cambie. Y solo por la gracia maravillosa del Espíritu de Dios podríamos hacerlo. Solo mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo, solo mediante su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que puede liberarnos, que puede transformarnos, es el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. En la medida que nosotros miramos a Cristo Jesús por la fe y le vemos a Él en su gloria y majestad, en esa misma medida somos transformados, dice, por el Espíritu de Dios, de gloria en gloria. Y pasamos de pecado a pecado, a gloria en gloria. Pasamos de maldad a maldad, en santidad y en verdad. Y esto ocurre en la medida que miramos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos da mayor gracia. Él da mayor gracia. Las Escrituras dicen que Él está dispuesto a aceptar a los humildes, está dispuesto a dar la gracia a los humildes y está dispuesto también a rechazar a los soberbios, a los autosuficientes, a los religiosos, a los impenitentes, a los que se niegan a arrepentirse, los que se niegan a acudir a Él humildemente, los que se creen tan buenos que no necesitan esa gracia imprescindible, esa gracia maravillosa, esa gracia inefable, esa gracia que nos basta, esa gracia que nos cubre, esa gracia que nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos libera, aquel que nos salva, aquel que nos llena, aquel que llevó nuestros pecados sobre la cruz, en el madero, sobre su propio cuerpo, para que, liberados del pecado, fuéramos siervos de la justicia, fuéramos siervos de Él. Vamos entonces a acudir al Señor Jesucristo pidiendo su gracia.
reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra debilidad y necesidad, y entonces recibiremos por medio del Espíritu de Dios esa gracia inefable y maravillosa que nos hará reconocer que toda la gloria le pertenece a Él, que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo y débil es nuestro. Vamos entonces a pedirle al Señor una vez más su gracia. Señor Jesucristo, pecadores como nosotros, nos presentamos delante de ti hoy, reconociendo que nuestro corazón malvado y corrupto, nuestra naturaleza pecaminosa, constantemente trabaja y lucha y pelea dentro de nosotros y muchas veces nos conquista, nos engaña, nos seduce, nos atrapa, nos impulsa, nos arrastra para que pequemos. De palabra, de pensamiento, de obra. Somos pecadores. Y por eso venimos a ti arrepentidos. Por eso venimos a ti para buscar la gracia que no solamente nos lleva a la cruz para ser limpios de nuestros pecados, para justificados de nuestros pecados, sino también esa gracia poderosa, mediante tu bendito y glorioso Espíritu Santo, que nos dé poder para decir que no a los deseos pecaminosos y sí al poder y el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Ayúdanos a hacerlo, en el nombre de Cristo. Amén. El día de mañana, el Señor, en su misericordia lo conceda, podremos una vez más encontrarnos. Un abrazo para todos, Dios os bendiga y mucho ánimo para humillarnos delante del Señor y confiar en Él.